¿Qué significa o qué podemos entender nosotros como confiar? ¿Ok? Y en el Salmo capítulo 125, versículo 1, vamos a tocar algunos puntos, características importantes de cómo el cristiano debe precisar su fe o debe de afirmar su fe en medio de estas vicisitudes, pero precisamente usando la palabra confiar. En el Salmo 121 es un cántico gradual que David, el cantor y el rey también, porque en muchas dificultades o en muchas partes de la Biblia, David escribió el Salmo. O sea, la mayor parte de los salmos fue escrita David. También Safán, Sofar, y hubo también otros cantores que escribieron salmos, pero David se le atribuye la mayor cantidad de estos salmos. De hecho, en los libros de primer libro y segundo de Samuel, también David escribe algunos acontecimientos que se convierten también en salmos y son adheridos precisamente a este fabuloso libro que tiene infinidades de acontecimientos y de virtudes que nos llevan a nosotros a conocer más a Dios. Los salmos son un canto. Es que la palabra salmo o psalo viene precisamente de lo que es cantar o rascar. De ahí donde viene la palabra psalo, que tiene que ver con tocar el corazón o rasgar con el corazón. ¿Ok? Ya puede ser tocar un instrumento o también puede ser tocar el alma. ¿Ok? Entonces de allí, de estos salmos compuestos por David, y algunos de los compositores también estaban junto con David o en el grupo de David que cantaban en el templo de Jerusalén, ¿ok? En el templo de Salomón, ¿ok? Porque recuerden que David no construye el templo. David no pudo construir el templo porque David derramó mucha sangre y Dios precisó esta labor a Salomón. Pero podemos ver precisamente que hubo cantores también que compusieron salmos. Así como David compuso salmos, también hubo cantores que compusieron salmos. Y este salmo, en el capítulo 125, versículo 1, se habla precisamente de un momento determinado cuando se dice pues que los que estaban construyendo el muro derribado de Jerusalén en los tiempos de Nehemías precisaron este salmo para confiar en Dios en medio de la persecución o de la oposición que tenía Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe en los tiempos de Nehemías. Estamos hablando aproximadamente de los años 500, 350 por allí antes de Cristo. Y este salmo se dicen algunos escritores que se le atribuye a ellos. Pero también a David, hablando acerca, o el escritor de este salmo, también estaba hablando acerca de tribulaciones, circunstancias en la vida que precisamente él pudo haber pasado. Y el versículo 1 del capítulo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No dice los montes, como algunos han dicho a veces. Dice, es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra confiar o confianza, debemos entender varias cosas. Esa palabra que se usa para confiar es un término hebreo, ¿ok? Es un término hebreo que entendemos como batak. Así se lee, batak. O sea, los términos hebreos se pronuncian como si tuviera algo trabado en la garganta. Chokchuak, batak, así, batak. B-A-T-A-J, K-J al final, batak. Y esa raíz primaria de esta palabra que utiliza el escritor en Salmo se refiere propiamente a la conceptuación de lo que es estar seguro, estar apoyado, estar confiado. Valga la redundancia, ¿no? Hablando de confiar, tener esperanza. Recuerden, todo esto son sinónimos del término batak,
que significa confiar. Está hablando de ser favorable. Es decir, cuando el escritor o cuando David escribió este salmo, estaba precisamente necesitado de tener esperanza, estaba necesitado de tener, de estar apoyado, estaba necesitado de estar seguro, porque también significa estar seguro o estar tranquilo, estar quieto. Y precisamente esta palabra confiar es dada para aquellos que están en momentos de tribulación, es dada para aquellos que están en momentos de dificultad, es dada para aquellos que están en momentos de angustia, de dificultad. Y me llama poderosamente la atención porque este es un canto gradual. Recuerden que este canto lo cantamos en las iglesias, lo cantamos en muchos grupos. Y precisamente cuando se canta, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y se canta por cantar, pero no se sabe la connotación que implica esta frase o este salmo, confiar. Porque ese término confiar tiene que ver con estar seguro, con desarrollar seguridad, desarrollar firmeza. Tiene que ver con desarrollar ese momento en el cual nos hemos sentido que ya no queremos seguir más. Pero David estaba pasando por un momento de dificultad y por eso él se atrevió a cantar este salmo gradual, un salmo que habla de fortaleza para aquel que está caído, un salmo que habla de firmeza para aquel que está débil, un salmo que habla de seguridad para aquellos que se sienten o vislumbran temor. Pero él utiliza una frase poética, porque recuerden que el salmo está escrito de una manera poética, y dicen, son como el monte de Sión. Ahora bien, confiar en Jehová implica tener seguridad, como lo dije anteriormente, tener confianza, tener seguridad, tener firmeza, estar plenamente seguro. No es solamente decirlo, sino vivirlo. Confiar en Jehová, confiar en Jehová. Y en la Biblia, esa palabra confiar aparece más de 128 veces, ¿ok? Y esta es una de las partes que utiliza la palabra bataj para hablar de eso, de estar seguro. Pero me llama poderosamente la atención que allí habla de un lugar llamado Sión. Y David compara el confiar con la parte poética que habla de Sión. Ahora, para nosotros saber qué es Sión en la Biblia, porque precisamente dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero para entender esta frase, debemos primero vislumbrar qué es Sión. Y en la Biblia aparece el lugar como la fortaleza de los jebuseos. Recuerden cuando David conquistó allá la colina sudeste de Jerusalén, que era llamada también la ciudad de David. David conquistó esta ciudad allá en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7, ¿ok? Hablando acerca de esta frase confiar. Entonces David conquista esta ciudad y durante la era, por ejemplo, la era cristiana primitiva, este término Sión pudo implicar varias frases como Jerusalén. Este término pudo significar también por los historiadores y creían que era el lugar donde los jebuseos, que eran uno de los enemigos de los israelitas, tenían su fuerte. Pero David tomó la ciudad que estaba situada arqueológicamente aproximadamente en el siglo XX, que se descubren estas excavaciones que comprueban que Sión era precisamente esa ciudad que había conquistado David. O sea, esas excavaciones que fueron descubiertas en el siglo XX denotan que David, o sea, precisamente porque siempre la historia o los acontecimientos arqueológicos denotan de que algo fue real, ¿ok? Es que la Biblia es veraz, de que la palabra de Dios es inerrante. O sea, la historia lo demuestra, la geografía lo demuestra y los acontecimientos arqueológicos también lo demuestran. Entonces David hizo de Sión la capital política y religiosa de Israel. Literalmente, Sión era una ciudad
que precisamente era sinónimo de Jerusalén, y pasó a ser una ciudad política y religiosa, y allí fue precisamente donde David trajo el arca que trajo de los jebuseos, y también en una ocasión también estuvo y fue y luchó contra los filisteos y trajo el arca a Israel. Entonces, después que Salomón construyó el templo, llevó el arca a la colina situada al norte de la ciudad de David, ejemplificadamente Jerusalén. Ese nombre de Jerusalén pasó a Sión. ¿Ok? Recuerden que Sión es el nombre sinónimo de Jerusalén. Pero ¿cuándo se le da este nombre? Se le da cuando David ya traspasa o llevó el arca a la colina que estaba situada precisamente en esa ciudad de Jerusalén, y ya cuando David concreta esto, a esta ciudad se le llamó Sión. ¿Y qué significa Sión? Sión es el emblema que representa promesa del pacto de Dios. O sea, Sión para el tiempo de David representó el lugar de la promesa. Es decir, Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén es la ciudad construida por el rey. ¿Ok? Sin embargo, en un momento determinado, esa ciudad llegó a pasar como por nombre Sión. ¿Ok? Recuerden que Jerusalén también tiene varios sinónimos. ¿Ok? Jerusún, también se le llama Salem. Recuerden allá Melquisedec, que era oriundo, se le llamaba rey de Salem. Para no decir Jerusalén, Salem era la ciudad antigua o el lugar antiguo de procedencia. ¿Ok? O más bien la ciudad más vieja de Jerusalén. Entonces Jerusalén se convirtió en la capital de Israel. Entonces, Sión es el lugar de la promesa del pacto, donde David hizo un pacto por medio del arca, Dios hizo un pacto con David por medio de ese arca. Entonces, ¿por qué el escritor dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión? Porque precisamente la promesa del pacto de Dios es irreversible. La promesa del pacto de Dios es indisoluble. La promesa del pacto de Dios es permanente, es eterna. ¿Ok? Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo o lo que David estaba diciendo referente al monte Sión? Que si tú confías en Dios, que si tú pones tu esperanza en Dios, es decir, estás confiado, estás seguro, estás firme en Dios, ¿ok? En Dios, porque dice los que confían en Yahweh, Jehová, en Jehová. Y esa palabra en, escuche esto, esa palabra en, hay que prestarle la atención también a toda la gramática, implica una preposición que significa adentro. Esa palabra en, o sea, no es lo mismo confiar en caballos, como en una ocasión le decía Dios a los judíos o a los israelitas, ¿ok? Y Moisés también le dijo a los israelitas, no tengan temor, ellos confían en sus caballos, refiriéndose a los egipcios, ellos confían en caballos, ellos confían en armas, en lanzas, ellos confían en lo material, en su armamento, pero nosotros confiamos en el nombre de Dios. ¿Por qué dijo esto Moisés? Porque él estaba seguro, estaba plenamente confiado, y él ya sabía que estar en Dios implicaba estar adentro de él. Ahora, escuche esto es importante lo que voy a decir. Los que confían en Jehová, no solamente dice los que confían en Dios, o los que confiamos en Dios. Dice, los que confían en Jehová, estar adentro de Jehová, porque para confiar en Jehová, en Dios, en Yahweh, en Adonai, ¿ok? Implica estar adentro de. Esa palabra en, esta preposición en, significa o implica estar adentro. Ninguna persona que está adentro, de ninguna manera puede confiar, ¿ok? O de ninguna persona que está adentro puede desconfiar de Dios. Pero hay quienes no confían en Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del coronavirus, en medio de lo que está ocurriendo. Le llega a pesar, le llega desaveniencia, le llega desánimo. ¿Por qué? Porque no nos hemos procurado de estar en Jehová.
en Jehová. La palabra, recuerden, la palabra es estar adentro de. Hay veces que nosotros queremos que Jehová esté, que Dios esté en nosotros, pero nosotros no estamos en. Recuerden lo que dice allá Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Ok? Y si vosotros permanecieres en mí, entonces yo permaneceré en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe permanecer en para que Él permanezca en. ¿Ok? Los que confían en Jehová, recuerden, es estar adentro. Jesucristo le dijo a ellos, como yo soy la vid y ustedes los pámpanos tienen que estar arraigados en mí o a mí. Usa también la preposición en griego, ¿ok? En, adentro. Y hay quienes no están adentro, hay quienes quieren que Cristo esté y hay quienes que quieren que Dios esté, pero no se procuran ellos estar adentro de. Y cuando digo adentro de, no estoy diciendo que debe estar solamente en la iglesia, en los cultos, en las actividades, no. Porque muchos quieren ir a los cultos y quieren ir a las actividades y quieren que se abran los templos, pero no están en. Y por eso es que los que no están en pierden fácilmente su confianza en el Señor. Hay que estar adentro. Recuerden, hay que estar adentro. Los que están desconfiados ahora mismo, los que pierden esa confianza es porque están afuera. Es decir, tienen la etiqueta de cristianos, pero están afuera. Dios no quiere que tú pertenezcas simplemente a un grupo, a una denominación. Él quiere que tú estés en Él, en Él. Entonces el salmista dijo, los que confían en Jehová. Y ahí entonces usa la afirmación poética, usa esa figura de dicción, de prosa para decir, son como los montes de Sión. Ahora quiero hablarle algo de montes de Sión, porque los montes de Sión era un lugar permanente, era un lugar preciso, era un lugar inconmovible. Así son los que confían en Dios. David está diciendo que si tú pones tu confianza en Dios, vas a ser inconmovible. Si tú pones tu confianza en Dios, las circunstancias no te pueden mover. Si tú pones tu confianza en Dios, las dificultades no te pueden poner a dudar de Dios. Hay gente que está empezando a dudar de Dios. Porque recuerden, no están en Jehová, no están adentro de Jehová, adentro de Dios. Entonces, Dios necesita gente que confíe. Recuerden lo que yo dije anteriormente, confiar significa firmeza, confiar significa fortaleza, confiar significa estar seguro, confiar significa estar confiado, confiar, valga la redundancia, confiar significa tener plena seguridad de quién está contigo. Y esa seguridad nos lleva a pensar que si aún vivimos o si nos toca morir, aún estamos firmes porque no nos vamos a mover. Entonces, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ya le hablé que Sión era la capital era un sinónimo de Jerusalén y representó por David. Fue puesto ese nombre cuando el arca fue llevado a Jerusalén y cuando Dios se manifestó en ellos y lo llamó Sión, que era el lugar de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene una promesa contigo, de que Él va a estar contigo, de que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. ¿Okay? La promesa de Dios es que los que confiamos en Él, ¿okay? No vamos a ser conmovidos. Los que confiamos en Él, vamos a tener plena seguridad de que Él estará con nosotros. ¿Okay? Pero primero hay que confiar. Confiar implica no perder nuestra seguridad en Dios. El Salmo capítulo 48, versículo 2, hablando acerca de este nombre Sión, escuche esto, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Y el versículo 2, miren lo que dice, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. El monte de Sión espiritualmente representaba el lugar donde está Dios. El monte de Sión representa y más adelante representaba la iglesia. Ahora escuche esto. Si Sión en el Antiguo Testamento representaba Jerusalén, ¿ok? Y representaba el lugar de la promesa o el lugar donde se manifestaba Dios o el lugar donde Dios hizo un pacto con David. Y recuerden que también Dios hizo un pacto con David que no faltaría rey que se sentaría en su trono. ¿Ok? Y esa referencia en el Salmo 110, 120, esa promesa, 111, esa promesa se aplica a Jesús. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento también se habla acerca de esa promesa. Pedro en el sermón habla acerca
de esa promesa en el capítulo 1, capítulo 2 de Hechos. ¿Ok? Esteban también habla acerca de esa promesa cuando estaba siendo apedreado. ¿Ok? Estaba hablando de que ese rey David iba a tener a un rey que se sentaría en Sión. ¿Ok? Y Sión representaría en un futuro la iglesia. Escuche esto. Sión representaría la iglesia. Así que Sión en el Antiguo Testamento representaba a Jerusalén, representaba el lugar de pacto, representaba el lugar de la promesa. Pero cuando vino Cristo, porque ese rey que se sentaría en el trono de David representaba a Cristo, el rey que iba a reinar para siempre. Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, ahora está reinando. Cristo está reinando en Sión. Espiritualmente hablando, Sión también representaba el reino de Dios. Así como Sión representó una promesa inconmovible, Cristo es aquel que cumple esa promesa. Ahora, ¿qué Dios nos está diciendo a nosotros en el Salmo 48? Que el monte de Sión está situado a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Y qué es lo que está a los lados del norte, la ciudad del gran rey? Está la ciudad santa, ¿ok? Pero también, escuche esto, también la iglesia, cuando resucite, cuando sea levantada, en Mateo capítulo 25, ¿ok? Capítulo 25 de Mateo habla de que los que serán a la izquierda serán echados al lago de fuego, lamentablemente, al infierno, al lugar de sufrimiento eterno. Pero los justos, los que hemos creído en Cristo, estaremos a los lados del norte, es decir, a la derecha. Y ahí está la ciudad del gran rey. Ahora, ¿qué está diciendo ese salmo? Los que confían en Jehová serán como el monte de Sión que no se mueve. ¿Cuál es el monte de Sión que no se mueve? La ciudad eterna. ¿Cuál es el monte de Sión que no se mueve? ¿Ok? Aquellos que estarán sentados a la diestra del Padre. ¿Qué significa confiar? Significa que aunque tú estés en dificultad, en aflicción, y aunque tú pases por momentos difíciles, nada te va a poder mover. ¿Por qué? Porque tú tienes una seguridad y una promesa eterna allá que representa el Sión eterno. No es el Sión terrenal, ¿ok? No es el Sión que estaba allá en la ciudad que edificó el rey Salomón, ¿ok? En el templo, no. Está hablando ahora del cielo. Los que confían en Jehová serán como el verdadero monte de Sión. Ahora, escuche esto, escuche esto. Sión fue destruida. Sión fue destruida. Sión, aunque se usaba frecuentemente en las profecías como un futuro glorioso, en Isaías capítulo 60, 14 y en Zacarías 8, 3, está hablando de una ciudad restaurada, está hablando de una Jerusalén restaurada, de un Sión restaurado. Y en el Nuevo Testamento, ese Sión representa la nueva Jerusalén, que es el reino futuro de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, ¿ok? Hebreos capítulo 12, versículo 22, habla precisamente acerca de esto. Y vemos vehementemente que Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice que he aquí la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Que es como una esposa ataviada para su marido. Entonces, sinónimo de monte de Sión es el reino de los cielos. Sinónimo del monte de Sión representa la iglesia, ¿ok? Ahora mismo el monte de Sión representa la iglesia que ha sido redimida, la iglesia que ha sido comprada por Cristo, la iglesia que dice Jesús en Mateo 16, 18, que las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Ahí se cumple esta promesa que dice, no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres Sión. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú has permanecido fiel a la palabra de Dios, si tú has permanecido fiel a las promesas de Dios, tú eres ese monte de Sión. Tú eres ese monte que habla el Salmo capítulo 125, versículo 1, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y escuche esto. Probablemente aquí en la tierra vamos a tener dificultades. Probablemente en medio de esta pandemia. Muchos dirán, sí, pero sí han muerto muchos cristianos, sí han muerto muchos pastores. Pero cuando dice permanece para siempre, significa que aunque aquí en esta tierra puedes tener una morada terrenal y este cuerpo material se vaya desgastando, no obstante, el espiritual se va renovando.
y vamos a tener una morada eterna en el reino de los cielos. Por eso dice, no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando dice permanecer para siempre, implica no solamente aquí en la tierra, sino que allá en el cielo vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor. Entonces los que confían en Jehová, tendremos una morada eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que los que confiamos en Jehová podemos tener aflicciones aquí en la tierra. Porque a veces cuando se lee este salmo y habla acerca de no moverse, implica que no nos vamos a enfermar. ¿Quién dijo que no? Cuando habla de no moverse, habla de nuestra seguridad. Porque recuerden lo que dije anteriormente, confianza es seguridad. Si usted está seguro, en medio de la dificultad, en medio de las vicisitudes, en medio de las aflicciones, quiero que sepas que no te vas a mover. ¿Ok? ¿Por qué no te vas a mover? Porque ya los que hemos confiado en Dios tenemos un lugar eterno, en el Sión eterno. Recuerden que aquí en la tierra nosotros representamos los montes o el monte de Sión. La iglesia es el monte de Sión. La iglesia no se va a mover por dificultades. La iglesia no se va a mover por pruebas. La iglesia no se va a mover por enfermedades. La iglesia no se va a mover por amenazas. La iglesia no se va a mover ni siquiera por la muerte. Porque Cristo dijo, las puertas del Hades, que implica muerte, no van a prevalecer contra ella. Ahora, ¿qué implica esto? Confiar en Jehová implica que estamos seguros en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido desanimado en este momento, pero confiar implica confianza. Cuando leamos este salmo de ahora en adelante, no lo leamos simplemente porque lo cantamos, porque es un cántico gradual, es un cántico elaborado por David, pero este salmo tiene trascendencia a dificultades de la vida. Este salmo de confianza en Dios tiene trascendencia aún en la eternidad. Es decir, que no debemos simplemente confiar en Dios para que nos sane aquí en la tierra, sino que debemos confiar en Él para poder llegar a la vida eterna. Por eso es que el salmista dijo, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí en la tierra no vamos a permanecer para siempre. Dicen los testigos de Jehová que esta tierra será destruida para ser renovada, para vivir eternamente aquí en la tierra. El plan de Dios no es que el hombre viva eternamente en la tierra, porque dice segunda de Pedro, 3, de que las cosas que están hechas y los cielos que fueron hechos, o estas cosas serán deshechas, será deshecha. Y en Apocalipsis habla, de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Hipotéticamente hablando, está hablando de que cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en la eternidad vamos a vivir eternamente. Así que nos conviene confiar en Dios. Confiar en Dios va mucho más allá de que Él nos cuide, nos sane, nos prospere, nos bendiga aquí en la tierra. Confiar en Dios implica tener nuestra mirada en el cielo. Tener nuestra mirada en el cielo. Así que podemos entender esto de este Salmo, capítulo 125, versículo 1. Confiar en Dios, seguridad, fortaleza, estar confiado. Esta confianza en Dios nos ayuda a mantenernos firmes. 2, nos ayuda a mantenernos firmes porque somos el monte de Sión. Somos el verdadero monte de Sión, que es la iglesia. Y la iglesia, Jesucristo prometió que las puertas del Hades no la puede detener. Cuando habla de Hades, habla de la muerte. Y cuando habla de la muerte, implica que nada más hay después de la muerte que pueda detener a la iglesia. Y si la muerte no la puede detener, escuche esto, si la muerte no la puede detener, implica que tenemos seguridad eternamente en el cielo. Y dice, no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi consejo para ti en esta noche es, mantente seguro, mantente firme, y estando recuerden, en Jehová, en Yahweh, en el Adonai, en el Eterno, en el proveedor. Escuche, porque cuando dice los que confían en Jehová, esta ramificación del término Jehová tiene que ver todo lo que Él es en sí, los atributos de Él. Él es Jehová Nisi. Es Jehová que te sana, es Jehová que levanta tu bandera, es Jehová que pelea por ti. Él es Jehová Jireh, es Jehová que te suple tus necesidades. Y yo sé que Él ha suplido tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria durante todos estos casi 50 días que estamos pasando. Es Jehová
aliativo a Jehová Siquenú. Él es nuestra justicia. Él es el que nos hace justicia. No debemos mover nuestra mano humanamente porque Él es nuestra justicia. Confiar en Jehová significa confiar en Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Y precisamente en este momento necesitamos confiar en Jehová, que implica también nuestra paz. Recuerden que cuando allá levantó el lugar, cuando levantó el altar, allá Sansón, Gedeón levantó un altar llamado Jehová Shalom, es decir, Jehová es mi paz. Dios le dio la paz en medio de los amorreos, Dios le dio la paz en medio de los gabonitas. Él le dio paz, entonces significa Jehová Shalom, pero Jehová también es Jehová Roé. Él es nuestro pastor. Confiar en Jehová es saber que Él nos pastorea, es saber que Él suple nuestras necesidades, de que Él nos da palabra de vida, de que Él nos da el alimento necesario. Eso es lo que hace un pastor. Jehová es Roé, pero también Jehová es Jehová el que te ve. Cuando Agar estaba escapando de Sara y de Abraham, la encontraron en un pozo. El ángel de Jehová la encuentra en un pozo llorando, y en ese pozo le pone nombre el que me ve. Ahí vio Dios la aflicción. Jehová vio la aflicción de Agar y le dijo: vuélvete a tu ama, ahí a tu señora Sara, porque tú también vas a heredar. Es decir, que la promesa que Dios le había dado a Abraham también la iba a conquistar Agar. Agar representaba a la esclava y Sara representaba a la libre. Esto representaría una nación más adelante, que era la iglesia, Israel, y después la iglesia. Era una profecía para nosotros hoy en día. Entonces Dios le dijo a Agar: yo soy Jehová el que te ve. El pozo, a ese pozo viviente se le llamó el que me ve. Quiere decir que Dios está allí viendo tu necesidad. Los que confían en Jehová también tienen comunión con Jehová, que es el que te ve. Jehová el que te ve. Así que en esta preciosa noche, confía en Jehová, porque Jehová tiene varias connotaciones para lo que tú necesitas. Ese término Yahweh, Jehová, tiene connotaciones para cada necesidad. Y confiar en Jehová es confiar en cada momento de tu vida que tú necesitas que Él se te presente. Así que si estás necesitado, Jehová se te va a aparecer para tu necesidad. Si estás en un momento de temor, Él se va a aparecer como el Jehová que te ayuda en ese momento. Si tienes alguna inseguridad, Él será tu justicia. ¿Ok? Él es Jehová. Él es todo. Así que Dios te bendiga en esta hora, que esta palabra haya sido de bendición y podamos entender que confiar en Dios, confiar en Jehová, es estar plenamente confiado en todo lo que Él es. Dios te bendiga, que pase una excelente noche.